Academia VRS. Triturando la literatura. ¿Cuál es la carga exacta de enfermedad por VRS en el lactante sano? Hola, ¿qué tal? Traemos hoy un paper interesante. Quizás la novedad no es que define la carga de enfermedad por virus respiratorio sincitial en el lactante, sino la precisión, la profundidad, ¿no? La alta definición de esta fotografía de la carga en el lactante sano, ¿no? Motivo por el cual este trabajo que hemos desarrollado desde el consorcio RESCEU con la participación de 5 países, pues ha sido publicado pues, en Lancet Respiratory Medicine ahora hace unos días, en noviembre de este año, ¿no? De 2022. Entonces, el diseño es sencillo, es un estudio epidemiológico de seguimiento pasivo y activo de una cohorte de recién nacidos sanos en 5 países. Hemos seguido concretamente 2.000 lactantes en cada uno de los 5 países participantes, que son además de España, Inglaterra, Escocia, Finlandia y Holanda, para buscar una representatividad amplia de lo que serían países industrializados y además el poder hacer también, tener una potencia estadística para arrojar datos de precisión y con intervalos de confianza estrechos. Todo esto en su conjunto pues, nos ha permitido datar con precisión cuál es la carga del virus respiratorio sincitial en lactantes sanos en Europa, y que son los resultados que ahora os voy a mostrar y que creo que son de interés no solo pues por conocer con precisión este dato, sino también por la importancia que va a tener en la toma de decisiones con la inminente llegada, con la reciente aprobación de Nirsevimab, el primer monoclonal de larga duración que está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos para su utilización también en lactantes sanos, por tanto la población que vamos a describir ahora, y además por la llegada también inminente de vacunas maternales y de otras posibilidades por fin de intervención que puedan, si no eliminar, modificar ostensiblemente la carga que este virus tiene cada año en nuestros centros, en nuestros hospitales, en nuestro trabajo, pero también en el sufrimiento de los lactantes y sus familias. En esta diapositiva podemos ver la importancia que tiene el lactante sano en el contexto de la bronquiolitis. Este trabajo cifra en un 80% los lactantes sanos que explican la carga que vemos, es decir, de toda la patología por VRS que vemos en lactante. Aproximadamente en el 80%, esto varía según los trabajos, los países, pero aproximadamente el 80% de los casos van a acontecer en niños sanos que no tienen factores de riesgo identificables, en parte porque tenemos un monoclonal, el Palivizumab, que venimos utilizando desde hace años en poblaciones de alto riesgo como son los pacientes prematuros, como son los cardiópatas o como son los neumópatas crónicos, entre otros grupos de riesgo, ¿no? Por esto y porque realmente la mayoría de los casos acontecen en personas sanas, es muy importante saber bien cuál es la carga específica del paciente sano, que es a lo que vamos a hacer alusión y lo que se describe en este trabajo. Como decía, en el trabajo incluimos una cohorte de seguimiento pasivo de 5.000 lactantes, de más de 9.000 lactantes, y además una cohorte de seguimiento activo por cada uno de estos países de alrededor de 200 lactantes. En este seguimiento activo, cada uno de los lactantes sanos que se reclutaron son seguidos durante al menos un año, y cada vez que tienen fiebre, catarro, mocos, lo que sea, se hace una intervención en el sentido de, aparte de la exploración y de la anamnesis, se hace una toma de muestra y se hace un panel de virus respiratorios para activamente no detectar si es el virus respiratorio sincitial u otro virus el que explica la patología que ese niño tiene en ese momento. Por tanto, es buscar con alta precisión los datos de carga tanto en el paciente hospitalizado como simplemente en el paciente incluso con infección leve por virus respiratorio sincitial. Es un trabajo que además de esa cohorte inicialmente reclutada, más del 97% de los niños que incluimos completaron el estudio, es decir, que en otro punto, digamos, de solidez para este trabajo y para los resultados que compartimos. En esta diapositiva podemos ver los titulares fundamentales, ¿no? Para primero de los endpoints fundamentales, la incidencia de hospitalización por VRS en el primer año de vida de lactantes sanos se cifra en un 1,8%, con un intervalo de confianza de entre el 1,6 y el 2,1.
Esto es importante no porque sea novedoso, como decía, el decir que un 1,8% ingresan, ¿no?, en el primer año de vida de lactantes sanos por infección por virus respiratorio sincicial, sino porque la horquilla clásica que manejamos es entre un 0,5% y un 5,5% en los diferentes estudios que hay, y ahora podemos decir con precisión que en contexto de países industrializados y más específicamente en Europa, el 1,8% de los recién nacidos sanos en su primer año de vida van a ingresar como consecuencia de una infección por virus respiratorio sincicial. Si esto lo transformamos en tasa de incidencia por 1000 niños mes, la cifra es de 1,6, con un intervalo de confianza entre el 1,3 y el 1,8. Otro de los endpoints que analizamos son, esto específicamente en la cohorte de vigilancia activa, el número de infecciones respiratorias agudas por virus respiratorio sincicial que necesitan atención médica. Y en el primer año de vida, un 14,1% de los recién nacidos sanos van a necesitar atención médica como consecuencia de una infección por virus respiratorio sincicial. Con lo cual, pues nos da una idea, esto extrapolado a la población general, de la carga que no percibimos, de la carga real que tenemos, pero con números precisos. Si analizamos la incidencia de infección por VRS de nuevo en la cohorte de vigilancia activa, nos sale que 1 de cada 4 recién nacidos sanos en el primer año de vida se va a infectar por virus respiratorio sincicial, concretamente un 26,2%. Por tanto, números que son importantes por la precisión, por la definición, por el diseño estricto de este trabajo que, si bien conceptualmente puede no ser muy original, ha sido muy laborioso por el enorme trabajo de campo que supone hacer el seguimiento de estas cohortes. En la siguiente diapositiva vamos a ver estos mismos outcomes, pero divididos por países y también por tramos de edad. Entonces, en la primera línea hablábamos de que en el conjunto lo de la hospitalización era del 1,8%, ¿no?, de toda la cohorte. La mediana de toda la cohorte en niños menores de 12 meses es del 1,8% de todos los recién nacidos sanos, pero obviamente donde se produce la mayor tasa de hospitalización es en los lactantes menores de 3 meses. De hecho, más de la mitad, el 56% de todos los ingresos que se producen en el primer año de vida en lactantes sanos por culpa de virus respiratorio sincicial acontecen en los primeros 3 meses de vida. Cuando analizamos este mismo resultado en función de países, vemos cierta variabilidad. Vemos que el porcentaje de hospitalización es más alto en España y en Escocia, con un 2,48 y un 2,31%, y más bajo en Finlandia, con un 1%. Estas diferencias, que no son muy significativas porque los intervalos de confianza se solapan, pero en cualquier caso pueden reflejar simplemente diferentes prácticas de los sistemas de salud. No olvidemos que esto es un estudio observacional en el que no hay intervención o en el que no se modifica la práctica clínica. Nos limitamos en la cohorte pasiva a observar y en la activa a sacar un hisopo adicional en cualquier paciente, en cualquier curso clínico durante ese año de observación. Cuando analizamos con este mismo prisma el número de niños que necesitan atención médica por una infección aguda por virus respiratorio sincicial, que cifrábamos, como comentábamos antes, en un 14%, vemos que hay de nuevo variaciones, que es mucho más elevado en Holanda, con casi un 22%, y que es el más bajo en Finlandia, con un 7%, ¿no? Aquí hay diferencias más significativas, de nuevo, que pueden tener que ver con un diferente sistema sanitario. Y en cuanto a la incidencia de infección por virus respiratorio sincicial en el primer año de vida, que cifrábamos en 1 de cada 4 recién nacidos, también hay diferencias, y vemos de nuevo que los extremos son en lo alto Holanda con un 42% y en lo bajo Finlandia con un 10,5%. Por tanto, datos interesantes, datos que creo que pueden ser útiles. No van a modificar nuestra práctica clínica, pero sí van a condicionar la toma de decisiones con la llegada de nuevas intervenciones por parte de las autoridades sanitarias y de los decisores, ¿no? En esta otra diapositiva lo que vemos es los mismos endpoints principales, pero ahora mismo clasificados también por estación, y como tampoco es sorprendente, lógicamente el porcentaje o la tasa de hospitalización es mucho más elevada durante la estación de virus respiratorio sincicial, y alcanzando en el otoño pues un 31,56% de todos los recién nacidos en ese periodo, ¿no?
Y lo mismo sucede con la frecuentación de visitas y con el porcentaje de positividad, es decir, en cuanto más pequeño y en etapas invernales, ese porcentaje de hospitalización, de positividad y de atención médica es más elevado. También cuando analizamos esto mismo por peso al nacer, son recién nacidos sanos, pero diferenciando aquellos que están por debajo de 2.500 o por encima de 2.500, pues también no hay sorpresa, pero el número exacto es que en los menores de 3 meses el bajo peso influye de tal manera que la tasa de hospitalización pasa a ser en los primeros 3 meses 5,78% en los menores de 2,5 kilos frente al 3,18% en los mayores de 2,5 kilos. Estos son los datos principales, a su vez, de la cohorte hospitalizada, es decir, de ese 1,8% de niños que se hospitalizan, el 5,5% acaba necesitando ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Este es un dato también interesante y que nos da un número para lo que sería la cohorte total del 0,09%, es decir, el 0,09% de todos los recién nacidos sanos en su primer año de vida van a ingresar en una unidad de cuidados intensivos como consecuencia de la infección por virus respiratorio sincicial. Por tanto, estos son los datos principales. Como cualquier estudio epidemiológico tiene limitaciones, pero la potencia del estudio es el tamaño muestral, el seguimiento de más del 97% de la cohorte sin pérdidas de seguimiento prácticamente, el diseño y la combinación de una cohorte pasiva con una cohorte activa, con lo cual creo que estas cifras, este 1,8% de hospitalización calculado prospectivamente de esta manera, nos cifra que 1 de cada 56 recién nacidos sanos van a ingresar como consecuencia de una infección por virus respiratorio sincicial en su primer año de vida, lo cual define con precisión la carga de enfermedad en el lactante sano y debe ayudar en la toma de decisiones con la llegada, con la disponibilidad ya de un monoclonal de nueva generación que puede utilizarse en lactantes sanos y con la llegada inminente de vacunas también para la madre para lograr la inmunización pasiva del recién nacido. Espero que haya sido de vuestro interés. El paper está publicado en Lancet Respiratory Medicine en noviembre y nada más, muchas gracias.